Buen mediodía a todos los amigos de UpRiver que nos acompañan semana a semana y que nos permiten alcanzar el conocimiento de una vía fluvial vital para la actividad de los 5 países que integran estos acuerdos regionales de integración y que para Argentina es un caso especial porque Argentina se encuentra creciendo sus proyectos en producción que van a aumentar el tráfico fundamentalmente en el río y para eso hemos convocado a Gustavo Alonso, un ingeniero naval con mucha experiencia en la actividad fluvial, pero fundamentalmente en el comercio entre terminales, en la navegación. Es una persona de consulta en todos los ámbitos internacionales y nacionales y para mí es un honor estar contigo, querido Gustavo. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes Jorge, todos los oyentes, el equipo del programa. Bueno, como siempre, un gusto volver a estar acá en esta casa y Bien, muchas gracias por la invitación. bien, o sea, para que los que no te conocen, que son pocos, una persona de una capacidad increíble. Yo te conocí no hace mucho tiempo a través de las redes. Hemos comprobado en las redes de la sabiduría y además el respeto que se te tiene. O sea, entonces creo que sos una persona íntegra y que, bueno, que nos permite analizar estos temas. O sea, hoy, en este momento, se están recibiendo las presentaciones de los oferentes en la licitación convocada por la hidrovía. Contanos a ver un poquito de lo que sabemos. Se presentaron tres firmas, ¿no? Entiendo que sí, que no sé si ya está cerrado, entiendo que ya está cerrado, se presentaron tres grupos. Así que bueno, en ese sentido es una buena noticia, ojalá que, bueno, que haya una competencia interesante y bueno, por lo menos si hay tres ofertas, se podrá llegar a una compulsa más interesante en beneficio del resultado, ¿no? Así que veremos, solamente sabemos que se presentaron tres, no, nadie conoce todavía las propuestas en sí, pero ya es una buena noticia. Es mejor tres que dos, es mejor dos que uno y es mejor que ninguno, ¿no? Sí, sí, y entiendo que los tres grupos son grupos súper reconocidos mundialmente, de primerísimo nivel, así que eso es bueno, manifestar ese interés y presentarse, que obviamente los requisitos son de altísimo nivel, incluso internacionalmente, en las últimas semanas, en los medios especializados de empresas de dragado, de actividades de dragado, de ingeniería civil y obras hidráulicas, llaman a esta licitación como la licitación monstruo o gigante, porque hay pocas en el mundo de tal significancia y de tal dimensión, ¿no? Eh, entonces es muy bueno que haya tres grupos grandes internacionales que se hayan presentado. Veremos lo que pasa de aquí en adelante, independientemente de todas las discusiones que todavía están, discusiones y opiniones y debates que todavía están abiertos y a lo que hemos llegado hasta aquí, no, esto no llegó blindado, sino que llegó abierto en un montón de interrogantes desde el punto de vista técnico, ¿no? Interrogantes, debates, opiniones. Esto no es 100% consensuado, pero quizás está bien porque hay que tomar una decisión y avanzar en la concreción de la adjudicación, de la licitación, ¿no? Esperemos que sea sin eventos negativos y sobre todo sin demoras. Y podemos confirmar que el instante actual es más propicio para la competitividad económica, ¿no? Del peaje, porque en el 95 lo que estaba en juego, como más importante, eran las obras de Dubái. ¿Te acordás? Las palmeras, las islas.
esta era la segunda obra en el mundo. Ahora, el no tener esta planificación de algunos países en diseños de dragado y compromisos, pasó a ser la más importante, es lo que dicen los medios. Y bueno, ahora después, a ver esperemos a ver si hay alguna novedad y podemos acercar algunas críticas que todavía no son espacios que no han sido resueltos. Pero me gustaría charlar contigo y empezar por el tema el futuro, un futuro muy bueno para Argentina y para los países de la región, en la capacidad de producción a futuro. De alguna manera, me acuerdo que en los 90 estábamos en los 9 millones de toneladas, pasamos a 30, de 30 a 70, de 70 a 120 y pico en la época de Mauricio y terminamos este año con 140 y pico. No sé qué. Estamos mucho más cerca de los 200 que de volver para atrás. Así que también hubo noticias en estos días en relación a la producción de hierro, que hablan de ampliar de 8 millones de toneladas a 30 millones en un plazo a considerar. O sea, esto va a dar de por medio un gran tráfico en el río y mucho dinero en juego, ¿no? Contanos un poquito vos, cómo lo ves. Sí, yo lo que veo que ante un escenario, independientemente de las ideologías, pero ante un escenario que alinea un poco más los parámetros de las condiciones de inversión y de producción, obviamente esto involucra directamente, lo primero que involucra es el comercio exterior, independientemente de que siempre hay sectores que sufren, hay sectores que ganan más, hay sectores que quedan extemporáneos y quedan fuera de carrera, eso siempre pasó y siempre va a pasar. Pero digamos que el promedio el resultado de todo eso, si es positivo para el país, eso es lo más importante. Eh, es positivo y no coyunturalmente, es decir, que no sea efímero, sino que sea algo sostenible en el tiempo. Bueno, parece que hay parámetros que empiezan a alinearse y a mejorar las condiciones, por eso aumentó la producción, sobre todo de productos primarios, va a seguir aumentando, obviamente, como estamos viendo, y eso requiere instrumentos, requiere infraestructura, que no es solamente la hidrovía, sino un montón de industrias colaterales y que son imprescindibles. Y que durante muchos años estuvimos dando la espalda o despreciando, quizás porque no tienen una sensibilidad electoral. Creo que mi visión es esa, que no tiene una inercia electoral inmediata. Entonces, ¿para qué vamos a invertir o a gastar, como quieran interpretarlo, en infraestructura si esto dentro del periodo de administración de gobierno no me reditúa? Entonces siempre estuvimos en esa tenebrosa trampa de pensarlo electoralmente, a ver si tenemos retornos electorales, me refiero a votos. eh, Y la infraestructura es un desafío muy grande en ese sentido, ¿no? Hay que ser un político estadista o un partido o tener una línea de pensamiento eh, estadista y realmente patriota, realmente soberano, pero realmente, no como a veces se usa el término soberano en forma un poco más bizarra, sino realmente pensando en un desarrollo como país. Ayer escuchaba a un especialista español hablando del mar, del desarrollo marítimo de España, que en este momento, y lo copio, lo hago análogo a Argentina, que dice que España está rodeada de mar, pero no es un país marítimo. Ah. Creo que Argentina hoy, bueno, hace rato podemos decir lo mismo. Estamos rodeados de mar, pero todavía no somos un país marítimo. Y esto se extiende a a diferentes sectores que, como dije, son colaterales. Por ejemplo, la construcción naval, la industria naval, que es un poco más amplio que la construcción naval, el cabotaje,
la marina mercante. Es decir, no se pueden desarrollar esos puntos solamente si no hay un desarrollo integral. Al menos tener un criterio y una orientación, porque yo soy pragmático a esta altura de mi vida, ya creo que si nunca existió, nunca va a existir un juego de biblioratos donde esté el planeamiento estratégico del transporte en la Argentina. Ese bibliorato nunca existió y nunca va a existir. Pero al menos lineamientos eh, que enfoquen en el mismo sentido para el desarrollo de las diferentes industrias. Eh, y cada una de esas esferas, digamos, tiene una temática en particular y una interdependencia en particular. A partir del transporte fluvio marítimo, como dije, la industria naval, la marina mercante, la pesca, porque hay un montón de cosas que están interrelacionadas, desde la mano de obra hasta los activos involucrados, las embarcaciones, el cabotaje, la bandera, los registros, las autoridades involucradas, los procedimientos. Es decir, es una buena señal que al menos uno de los puntos más importantes y más críticos, como es el transporte, como es la hidrovía, como son las condiciones de la columna vertebral, de la infraestructura, de los recursos de exportación, empiece a tener una definición, ¿no? Claro, o sea, nosotros hemos charlado de este tema en otras oportunidades, Gustavo, y hablábamos de la necesaria planificación y por supuesto de un plan rector y que ese plan rector de alguna manera tenés que actualizarlo cada 5 años en función de los resultados. O sea, en verdad lo que nos demuestra este pliego, este desarrollo, primero, algunos errores. Segundo, y creo que lo más importante es que después de 30 años no aprendimos a hacer un pliego. O sea, para llevar adelante una obra hubo que llevar 3 veces a licitación, o sea, quiere decir que las cosas no están bien, ¿no? Me parece que por ese lado hay que reaccionar, ¿no? Hay que empezar a educar a los funcionarios, digamos, ¿no? Sí, eh, desde el punto de vista técnico no es tan difícil. Hay muchísimos intereses, muchos legítimos y otros un poco más opacos, que son difíciles de manejar porque el plazo es muy grande, es una obra gigante, gigante en dimensión física y gigante en montos involucrados. Ah, En donde hay montos altos involucrados, hay intereses de todo tipo, ah, de los buenos y de los otros. Y bueno, esto no se salva de eso y, y- y es muy difícil terminar de transparentar todo a full. Entonces, bueno, todos desde hace mucho tiempo, desde que inició la primera propuesta del pliego, tratamos de aportar y tratamos de opinar, tratamos de aportar argumentación técnica como corresponde y las soluciones o las alternativas, ¿no? Porque en definitiva los errores se van a pagar en algún momento. Los errores, los desvíos, los abusos, las cosas opacas, eso se va a pagar en algún momento. Entonces, es muy importante y además eso se transmite, esos costos, y si hubiera ineficiencias también se transmiten a, a otras, a otras ramas, a otras actividades afines o relacionadas con todo el movimiento fluvio marítimo. Desde la eficiencia, la competitividad del productor, empezando por eso, o del comercializador en el caso de los buques portacontenedores, porque está todo, están los buques portacontenedores, están los graneleros, eh, los buques petroleros cuando aplique, es decir, hay de todo. Incluso exportaciones
de terceros países que hacen feeder en puertos argentinos. Lo hacen en puertos uruguayos o en puertos argentinos. Todo eso, eh, si hubiera alguna ineficiencia o una eficiencia, todo eso se derrama para atrás. Entonces, por eso queremos que usuarios, gente de a pie, que esto sea lo más eficiente posible. Porque además, como dije antes, hay otras actividades como, repito, la industria naval, el cabotaje, los servicios portuarios, que dependen, tarde o temprano terminan, en forma inmediata o a mediano plazo, terminan dependiendo de la prosperidad y el movimiento que haya en la hidrovía. Porque muchas veces se piensa la hidrovía como la actividad hasta upriver nada más, digamos, de Coronda para abajo, de Timbúes hacia el sur, los buques de ultramar, o en el mejor de los casos Santa Fe. Hay discusiones, bueno, de Santa Fe al sur, y no, y sin embargo es hasta la hidrovía como vía navegable argentina, es hasta Pilcomayo. Despreciamos, digamos, un escenario, despreciamos estructuralmente un escenario que es el del norte entre Pilcomayo y Santa Fe, porque ahí no hay circulación aparente de buques de ultramar. Pero sin embargo, eso es una fuente riquísima de Impresionante. de intermodalismo, de cabotaje, y cuando decimos cabotaje entra todo, porque entra intermodalismo, Transbordos. conexiones terrestres, puertos provinciales, eh, eh, embarcaciones, y al entrar en embarcaciones, hoy tenemos un cabotaje tibio que está tratando de renacer, y no hay embarcaciones argentinas. ¿Y por qué no hay embarcaciones? Porque tenemos reglamentaciones, tenemos ley, tenemos condiciones rígidas que es muy difícil salir de eso y hacerle entender, digamos, a algunos sectores que tenemos que ir saliendo de a poco, generando interés en nuevas inversiones y en nuevos desarrollos. Ah, Porque si no, no olvidemos que hace, hace años, pero no hace tanto tampoco, la mayor flota de la región era argentina, tal cual. la flota en el río, la flota fluvial, era argentina. Y hoy se fue a otro país, ese otro país, que es Paraguay, tiene la tercera mayor flota fluvial del mundo, pero el origen del tamaño, del poder de esa flota es es porque se fueron grandes armadores de la bandera argentina hacia Paraguay. Es decir, error nuestro. Está claro. Lo mismo pasó con la Mm, construcción naval regional me refiero, ¿no? No de grandes ujú. buques, pero la construcción naval y las reparaciones navales, que es una industria tremenda, invisibilizada pero tremenda, se fue también a Paraguay. Y en Paraguay no dan abasto. Y en Paraguay hay muchas inversiones en astilleros que son de argentinos, capitales argentinos. Y otra vez, error como en el tenis. El error es nuestro, por eso el otro ganó. Ahora, fíjate, vos las planificación y las oportunidades. O sea, hemos hablado contigo de la exploración petrolífera en la plataforma y si aparece petróleo, recién ahí empezaríamos a pensar si vamos a construir barcos para transportar ese petróleo. Y habiendo petróleo en varias partes del mundo, o sea que hoy el negocio se abre por otros lados. O sea, en el tema este del hierro, ¿no? Con el Nueva Palmira. O sea, a ver, decime para entender un poquito, este aumento de 8 millones a 30 millones, ¿a qué involucra? O sea, ¿cuántos convoyes, cuántas barcazas, cuántos remolcadores se necesitan para tener, cubrir para cubrir esta oportunidad? Bueno, un poco rápidamente para el que no está al tanto de esa operación, el grupo LHG, que es un grupo gigante en Brasil, compró lo que era la Vale,
y que antes era de Rio Tinto, una empresa inglesa, una mina en Mato Grosso do Sul, que es la mina de Corumbá, que tiene un mineral de hierro de muy alta calidad, eh, pero que tiene una logística, digamos, compleja, porque tiene que salir por el río, hacer un transbordo, que hoy se está haciendo en Uruguay, y luego un completamiento en zona de Alige del Río de la Plata, con destino a Europa, China, Medio Oriente. Em, Toda esa logística, esta nueva empresa está invirtiendo muchísimo. Normalmente se transportaban 1 o 2 millones, digamos 2 millones de toneladas por año, y el objetivo es, bueno, ya están casi en 6, ir a 10, 12 y seguramente, probablemente más. Eh, para manejar eso, se está invirtiendo, la empresa está invirtiendo en remolcadores y barcazas. Ya está, si no es la empresa que tiene más embarcaciones, va a ser seguramente en el mediano plazo, pero al ser una empresa de capitales brasileños, se ordenó la construcción, están planeando la construcción de 400 barcazas, 400 barcazas, y no tengo el número exacto ahora, pero por lo menos unos 15, 20 remolcadores. Y recientemente compraron 10 remolcadores en Colombia usados y unas 40 barcazas también, que importaron de Colombia. Que sugestivamente esas 40 barcazas que se importaron de Colombia fueron construidas en Argentina, en el astillero de Punta Alvear. Así que es como un doble cachetazo a nuestra necedad. Eh, Ahora, qué Obviamente, terrible esto, ¿no? De las corporaciones gremiales del trabajo, haciendo manifestaciones y peleando yo no lo puedo creer esto, no sé, lo que nos pasa, ¿no? Es aprovechar oportunidades permanentemente, ¿no? sí, vivimos desaprovechando, perdón por la expresión, pero vivimos defecando en nuestro propio plato. Ah, Eh, Argentina tuvo el mejor astillero de fabricación de barcazas de Latinoamérica, es decir, fuera de Estados Unidos era el mejor del continente, que estaba en Punta Alvear, automatizado, de alto rendimiento, de altísima calidad, pero por diferentes razones, que ya no podemos imaginar, como siempre, se fue muriendo de a poco, hasta que cerró y se hizo inviable. Hoy están tratando de resucitarlo, pero era una instalación fantástica, muy eficiente, muy buena, pero se cerró. ah, Eh, y, y hoy hay necesidad, esto es como una alerta, una gran contradicción. Hay una gran necesidad de embarcaciones fluviales en la región, y el mejor astillero del continente, fuera de Estados Unidos, está cerrado. Es un ah, criadero de palomas. ah, Eh, entonces, es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Podemos hacerlo mejor, tenemos todas las condiciones para hacerlo mejor, y terminamos haciéndolo peor o perdiendo todos los negocios. Todo eso son monumentos a nuestra, no sé si decir necedad o, Nos estamos o, tirando tiros en las piernas, ¿viste? En los pies, ¿no? Pero, o- a ver, la capacidad, o sea, si de 6 a 8, de 8 a 20, en el paso a 30, ¿cuántos convoyes son los que se necesitan para abastecer? ¿Y qué cantidad de gente hoy ya tenés dificultad con las tripulaciones? O sea, vos decís, de dónde sacamos para abastecer recurso humano y bodega? Es increíble, ¿no? sí, bueno, eso hubiera sido un hermoso problema que nos hubiera gustado tener como bandera, como a nosotros. Ahora lo está teniendo, otra bandera, lo va a tener otra bandera, que es la bandera de Brasil. Muchísimos equipos, yo creo que mínimo, eh, van a necesitar unas 70 convoyes, que es una barbaridad. Una Eh, Panamericana llena de autos. sí, por lo menos, dependiendo del volumen que saquen finalmente.
pero es una locura en el buen sentido, em, una inversión fantástica y todo eso va a incrementar, va a inducir un montón de cosas, de movimiento, va a dinamizar servicios, etcétera, etcétera. Pero como vos decís, también se necesitan tripulantes, por ejemplo. Bueno, ninguno de esos tripulantes van a ser argentinos, es lo que decía antes. Hay decisiones de infraestructura que terminan afectando a otras cosas. Es decir, infraestructura no es solamente dragar, dice, no, draguemos, 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 porque así pueden salir los buques más cargados. No, hay otras. La columna vertebral de la hidrovía tiene otras implicancias, tanto Ujú. o más importantes, tanto o Seguro. más sensibles y tanto que dan tanta o más prosperidad y beneficio a otras industrias adjuntas, digamos. El tema de la tripulación es un tema clarísimo. Recientemente esta empresa contrató 200 tripulantes así en pocos días porque necesitaba tripular 10 remolcadores que incorporaron. Entonces, bueno, todo eso, todas esas oportunidades están dando vueltas. Es muy bueno tener Increíble. señales de grandes inversiones, pero bueno, nos perdimos la bandera, nos perdimos los astilleros, nos perdimos todas las operaciones de transbordo que se están haciendo en Nueva Palmira, Ujú. con todos los servicios que eso implica. Nos perdimos esas nuevas construcciones. Hay algo que estamos haciendo mal. Es decir, Oh. no vale de nada después golpearnos el pecho y decir soberanía, soberanía, porque acá en nuestro tramo soberano, pero tramo soberano es desarrollarlo, no es clavar una bandera y ir a escrachar a un funcionario con 15 contratados. Así no funciona. Incluso con el tema, volviendo al tema del transbordo Nueva Palmira, del completamiento de cargas a buques feeder y para completar cargas en buques Baby Capesize en el Río de la Plata, eh, se estuvieron analizando alternativas de anteproyecto en puertos argentinos, eh, puertos de la provincia de Santa Fe, puertos de la provincia de Entre Ríos, puertos de la Aire. provincia de Buenos Aires. Ah, Eh, y en todos los casos, o en casi todos los casos, eh, se vio que había abusos, digamos, abusos de costos, abusos sí. operacionales, abusos de condiciones, y así no se puede recibir inversiones y estimular inversiones. Eso por un lado. Y por el otro, siempre, siempre estas condiciones, o casi siempre, para ser justo, eh, son desmembradas por la intervención política, sea de, sea de intendentes o sea de gobernadores, o de ministros del Poder Ejecutivo Provincial, en algunos casos. Eh, entonces, parece que nosotros mismos nos estamos, viene la gallina de oro, de los huevos de oro a golpear la puerta de casa y nosotros la recibimos con un escopetazo. Sí, lo que Eh, pasa es que vos decís, a ver, los 90 fueron hace casi 30, 40 años atrás. O sea, las necesidades se valoran hace 40 años. Se tomó una resolución en la época de Menem, en lo que se provincializaron los puertos, se armaron los consorcios de gestión, pero no es suficiente, o sea, se quedaron en esto y después de 30 años siguen haciendo consorcios que hoy no tienen fondos para administrar. Entonces, ¿querés que te diga la verdad? O sea, apuestan primero, más que al resultado económico y la producción, a pegarle al laboral, ¿no? Y de golpe con esta reforma laboral que va, que encamisan a los marinos mercantes y que finalmente vos decís, ¿cómo corno puede ser que no le estemos encontrando la vuelta a las necesidades? Porque hay reformas que tienen que ver con los impuestos, hay reformas que tienen que ver con los estados. La provincia de Buenos Aires, el gobernador tiene que promover una ley de puertos que hoy no tiene la provincia. Entonces vos decís, ¿cómo se administran cada puerto? Y son cada kiosco tiene dueño, los puertos tienen dueño. Y esos dueños te ponen un precio y estos te sacan o te ponen en el mercado si quieren.
Qué terrible, querido hermano. Sí, y hoy los puertos hoy pudieron poner una cláusula o un anexo, mejor dicho, en el pliego de la licitación, en que mantienen las mismas condiciones que el pliego para hacer sus accesos a los puertos provinciales Sí. y el mismo precio por metro cúbico. Es decir, está bien, se logró eso para facilitar, digamos, porque da un marco legal para facilitar la contratación de las obras provinciales de acceso a los puertos. Es algo, pero es muy poco, insuficiente. Y del punto de vista, me meto un poco con el tema ideológico. Eh, venimos de blanco para negro y de negro para blanco, venimos siempre pendulando Sí. entre extremos. Extremos. Pero veamos, porque dice, no, pues si es libertario, si somos liberales, tenemos que soltar todo y que se hagan las obras que se tienen que hacer. Si se necesitan, alguien las va a hacer. Bueno, sí, pero no, sí, pero no. Mm, Si no, mm, veamos lo que está haciendo justamente mm. en el área de construcción naval y de comercio exterior Estados Unidos. Estados Unidos, es una Nadie prueba. puede, nadie puede acusar a Trump de ser, Mm, de no ser económicamente, no ideológicamente, porque en Estados Unidos liberal es otra cosa, pero económicamente capitalista. ujú. Eh, Sin embargo, está generando condiciones muy proteccionistas para el desarrollo de la flota propia, una flota Sí, mercante. La flota sí, sí. militar ni hablar, pero la flota mercante, Ujú, él está volviendo a generar condiciones reales para la reactivación de astilleros y la redinamización de la flota mercante americana. ujú, En parte estaba navegando con bandera de Islas Marshall, pero él lo que quiere es reemplazar muchísima bodega china mm, por bodega americana. ujú. Eh, entonces es un movimiento y acá si proponemos algo así, que quizás sea el momento, y no por eso uno es estatista, proteccionista, porque nos encanta poner rótulos, Mm, eh, por ahí es el momento de plantear algo. Lo que pasa es que cuando proponemos algo, siempre vienen los atravesados oportunistas a decir, bueno, sí, eh, y eh, la eh. subvención y que con el plan de hipotecas, y ya El sabemos, fondo de la Marina Mercante. y ya sabemos cómo termina. Pero no puede ser Mm, tan difícil, porque mm, Brasil tiene un fondo de marina mercante que funciona perfectamente y somos iguales culturalmente. Es claro, decir, ninguno de los dos ha demostrado santidad política a lo largo de las últimas décadas. Entonces, si se puede hacer un fondo de marina mercante que funcione, se puede hacer. Y ellos mm, dedican un porcentaje de los fletes ganados y lo administra un Banco de Desarrollo Nacional, el otorgamiento de esos fondos y si tienen flota, se lo otorgan y si no tienen flota, no. Es decir, nadie mm, lo dibuja, nadie se lleva esos fondos, mm. eso es intocable. Y con esos fondos se están construyendo 400 barcazas en Brasil, Increíble. mayoritariamente en astilleros de la Amazonia. Mm, Entonces, hay cosas que se pueden hacer. Nosotros somos, no sé cómo decirlo, retorcidos y queremos tener resultados en el cortísimo plazo, pero a veces no nos falta esa reflexión desarrollista en el sentido de desarrollo, no en el sentido Pero ideológico. vos tenés información. A ver, Argentina no consiguió esos 401. A ver, los paraguayos, ¿consiguieron algo? ¿Intentaron? Sí, sí, Paraguay consiguió la construcción de 32 barcazas de ese armador. Mirá, Simplemente porque eh, tiene una no, industria. la integración se va a la verdad es que, ¿qué me das? O sea, está bien, listo, pero ¿y qué me das a mí? Claro, por supuesto, hay una interacción y es intercambio de recursos, intercambio de oportunidades, es el ¿Quién lo famoso hace? gana-gana, ¿Quién lo hace? ¿La Cancillería? colaboración. ¿Eh? ¿Lo hace el gremio? ¿Lo hace el presidente? Yo no entiendo esto. ¿Cómo se nos escapan estas cosas? Yo te digo.
Me da bronca, Sí, lo que pasa es que, bueno, Paraguay depende casi totalmente del río. Entonces, sabe que no puede jorobar con eso. ¿eh? Mm, A pesar de los errores que pueda estar cometiendo, a pesar de los costos, los desvíos, ineficiencias, algunas cosas que siempre hay por ahí, a pesar de eso, sabe que eh, puede llegar hasta un punto donde no, que llega un momento donde no puede jugar más, sí, sí. donde tiene que tomarlo en serio y debe mantener las condiciones. Ujú, Eh, y volviendo un poco a nuestro mundo de infraestructura, veo también que hay una gran mala interpretación, hay una expectativa quizá un poco, no sé si estimulada por algunos sectores, unas expectativas que son irreales. Muchas personas creyendo, incluso funcionarios provinciales o funcionarios del Poder Ejecutivo, divulgando, comentando que vamos a tener 40 pies ahora. Se terminó, se mm, firma el contrato y tenemos 40 pies, por ejemplo. mm. No, vamos a tener 2 o 3 años en las mismas condiciones, en mantenimiento, y dentro de 2 o 3 años va a salir un estudio de impacto ambiental que va a decir si irnos a 38, 39 va a ser posible o no. Y si fuere posible, nos vamos a tomar 2 o 3 años más para ir paulatinamente aumentando la profundidad. Entonces, antes de 5 o 6 años no va a haber 40 pies, si es que va a haber. Y no es fácil porque creemos, o las personas que no tienen, todo el mundo no tiene por qué saber todo, pero las personas que no están profundamente en el tema, Mm, se creen que aumentar la capacidad es excavar, 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 dragado, dragado, dragado. mm, Asociamos la hidrovía exclusivamente al dragado, como si la capacidad de las exportaciones dependiera exclusivamente y 100% del dragado, ¿no? Y dale, y dale, y dale con el dragado. Hay un montón de otras cosas mm, que mejoran la capacidad. Y el punto más importante es que la capacidad, y esto no lo digo yo, lo dicen los mayores especialistas, hidrólogos especialistas del mundo, históricamente son, para este tipo de ríos son los americanos, es decir, hablamos de autoridades como Harold Fisk, mm, Walter Langbein, Robert Horton, son científicos fluviales, mm, geomorfólogos de brillantes, de biblioteca, donde hay una biblioteca de río, de geomorfología hidráulica, están estos tipos, son los dueños, digamos, de los mejores libros de la base de la ciencia del río. Bueno, ellos dicen que, 2 puntos, mm, un río de llanura, como el mm, nuestro, mm, básicamente sedimentario, ujú, tiene una capacidad. mm, Esa capacidad llega un momento que la podés mantener, mm. pero no la podés aumentar. Bueno, podés aumentar la capacidad del río Claro. excavando, excavando, excavando. Podés tratar de hacerlo, y esto vale Mm, para el río Paraguay y el río Paraná. eh, Podés tratar de hacerlo, pero te va a salir carísimo y va a ser eh, efímero. En claro. 2, 3 meses, 6 meses, antes del año, se te tapó otra vez. Esto lo saben las dragadoras, no estoy dando ninguna novedad. Pero digamos, públicamente, esto por ahí a veces es difícil de entender. El río tiene una capacidad y por más que excaven, 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 no va a aumentar. No, no se va a ir, no, no quiero parecer aguafiesta, pero no vamos a tener 42 pies. Eso Mm, no es inviable, no se puede llegar ni físicamente y es sí, sí, inviable económicamente. tal cual. Pero entender eso nos permitiría pensar en otro tipo de recursos y soluciones ante lo que vos decías al comienzo, Mm, eh, que es un aumento considerable de la cosecha o de las exportaciones primarias que pueden ser minerales o petróleo. Ante esa situación, pensemos en otras soluciones alternativas: aumentar el intermodalismo, desarrollar otros puertos, desarrollar otros accesos,
en otro tipo de cosas. No sé, hacer una flota de feeder, no sé, otro tipo de cosas, o combinaciones. Pero estamos todos esperando a que esto mejore con, con aumentos de planillas Excel en el calado. Entonces voy mejorando el calado y las exportaciones las voy a poder sacar. Pero el río tiene un límite, el río tiene un límite. Y fíjense ustedes, por qué en otros ríos no se aumenta la capacidad? Porque no se puede aumentar. ¿Por qué en otros ríos del mundo no siguen aumentando las capacidades? Porque hay muchos ríos. En América, el río Hay, Magdalena. sí, ¿Por qué el hay Magdalena ríos no a puede 9 pies. pasar? ¿Por qué Hay el cuencas a Magdalena no nueve puede pies. pasar de 11 metros en el puerto de Barranquilla? Porque no da, no da. Puedo poner 5 dragas y no lo van a conseguir. Se las va a tapar en 72 horas. Y esto lo sabe todo el mundo. Y el Bajo Mississippi. Bueno, el Bajo Mississippi tiene un dragado que lo mantienen hasta la refinería Exxon de Baton Rouge, pero más arriba no pueden profundizar. No se puede profundizar porque bajan muchos sedimentos. Y lo mismo es en otros ríos sedimentarios. No se puede aumentar la capacidad indefinidamente. El Tal río cual. ya tiene una capacidad. Y mucho más si es un río de llanura. Salvo que hagamos una esclusa, un dique, que no se puede hacer en un río de llanura. Ah, ah. Entonces, Esto no es el Mississippi, ¿viste? entonces pensemos, claro, el Mississippi ya tiene todas las esclusas que podía tener, pero por Mm, otras razones, no por el calado. tal cual, tal cual. Eh, que todo eso se hizo para evitar inundaciones en el Sí, sur de sí, los Estados Unidos, en los estados del sur de Estados Unidos. tal cual. Eh, entonces, empecemos a pensar en, sí, mantener la hidrovía, sí, no es necesario, es imprescindible, no digo que no, Mm. imprescindible. Y no puede parar eso. Y eso es un gasto estructural que habrá que mantener para siempre. Y por Pero, lo, pero no pongamos en los informes corporativos, pensamos ir a eh, 44 pies en 5 años, porque eso no va a pasar. ahora Y, y- digo, por lo y no es general, eh, una oposición per se. Es la realidad hidrológica del fondo conceptual del comportamiento hidrológico de cualquier río de este tipo. Entonces, si no se va a poder lograr o hay un alto riesgo, o mm, tomen como que es un alto riesgo que no se consiga, hay que pensar en otras alternativas y no esperar a dentro de 6 años decir, no, parece que no da y parece que no da. No, empecemos a pensar ahora y empezar a construir un plan más o menos de algunas obras para tender a resolver esos problemas porque la cosecha va a aumentar muy rápido. Ojalá que tengamos ese gran problema. Y no sé qué vamos a hacer. Vamos a destruir, va a salir por Bahía Blanca, todo por mm, camión. Bueno, se va a mm, empezar a caer la competitividad porque tal cual. también supimos destruir toda la red ferroviaria que era básicamente para cereales en la provincia de Buenos Aires. Todo lo que era Ferropreso Pampeano y todo lo que recibió Ferropreso Pampeano del antiguo Roca, Ferrocarril Roca, toda la red de la provincia de Buenos Aires, que funcionaba muy bien. Bueno, todo eso está destruido, ¿no? O gran parte está destruido o inoperable. Entonces, hemos destruido nuestros propios recursos porque si estuviera esa red, esa es la importancia del intermodalismo, del multimodalismo. Podría tener recursos para reaccionar con algunos millones de toneladas hacia otros puertos. Pero no, pero he destruido todo. Ahora, Entonces, por lo general, el mal uso, ¿no? de la infraestructura, la falta de planificación, de adelantos en los tiempos, probablemente termina mal. Esto vos, viste, lo tenemos claro, ¿no? Ahora, yo lo que no, bueno, ¿qué impresión te dio esta semana en la cual en los últimos 10 días hubo notas de las corporaciones gremiales empresarias aplaudiendo la gestión de la agencia de vías navegables en relación al pliego, con todos los errores que son de público conocimiento, ¿no? Digamos, ¿qué opinás de esto? Porque yo siendo funcionario, a nosotros no nos pasó nunca que
las corporaciones aplaudieran en gestión a nuestra actividad. Después de la gestión sí te pueden reconocer, ¿no? Pero en el medio de la gestión que tengan en 10 días 15 publicaciones, yo nunca he visto. Sí, no entiendo el aplauso, no lo entiendo, podría entender el silencio como una frustración, pero el aplauso, es decir, la celebración, no la entiendo, porque evidentemente el pliego tiene involucrado fuera de lo que es dragado y balizamiento, fuera de lo que es dragado y balizamiento, que está bien y está bien que así sea. Hay cosas que no vienen al caso y son bastante opacas. Eso lo hemos dicho muchas veces y en detalle y explicamos por qué. Es decir, no fueron piedras al techo de cristal, sino realmente explicamos cuál era nuestro punto de vista con argumentación, que creo que es muy fácil explicarlo. Lo hemos explicado y se puede entender muy, muy fácilmente. Y hasta las autoridades de la sociedad rural han reconocido que esos extras le van a salir unos 3, por lo menos $3 más Sí, por 2 o 3 dólares. tonelada, Mm. $3 más por tonelada, un 20% de exceso en la tarifa, que nada de eso depende del contratista futuro que sea quien fuere, el que gane. Es decir, es algo que está im- por lo menos imprudentemente armado, quizás sea negligente, pero digamos que imprudentemente armado. Entonces, eso va a afectar la competitividad por los próximos 25 años. Y hoy tenemos un dólar tranquilo y esperemos que en los próximos 25 años sigan tranquilos, pero si no, ese valor que hoy a alguien le puede parecer poco, podría castigar muchísimo. De todos modos, anualmente ese valor es muy alto. Se podrían hacer muchísimas cosas con esos $3 por tonelada que se están tirando. Se podrían mejorar mucha infraestructura, se podría estimular el cabotaje, se podría facilitar infraestructura de Santa Fe al norte. Yo insisto con el tema del Santa Fe al norte porque me parece que es una llave mágica que es muy sensible a cualquier, es decir, cualquier medida que favorezca, no digo subsidios, digo medidas que favorezca eh, la dinamización del cabotaje en las provincias del norte, eh, eso se va a dinamizar inmediatamente, porque hay cargas, hay necesidades en las provincias, el transporte terrestre es muy caro comparado con el transporte fluvial, y sobre todo si se logra que el transporte fluvial sea eficiente. Y al ser eficiente también tenemos que ajustar algunas cosas, algunos temas aduaneros que muchas veces vimos, que hay procedimientos administrativos que ahogan a veces esa eficiencia. Y bueno, reducir tiempos, agilizar, reducir procesos burocráticos y todo lo que sea útil para reducir los costos portuarios y obviamente los costos operacionales de las flotas. Sí, a ver, vos sabés que el primero que acusó esta situación de los servicios que no tenían nada que ver con el dragado y el mantenimiento del sistema de balizamiento, fuiste vos en un programa que no sé si fue con nosotros o con otro, me parece que con otros, ¿no? Pero hablaste del mantenimiento del sistema de señalización y monitoreo, el balizamiento, ajuste de traza, red hidrográfica, puntos remotos de monitoreo, estaciones base, caudalímetros, oleógrafos, servicio de atención de derrames, modernización tecnológica de la vía, de la vía troncal, el plan de gestión ambiental y social, la obligación de remover cascos hundidos, que al final, no sé, esto del horro, hubo una anulación de la disposición de obligar, pero después creo que está en el pliego, o sea, cómo, yo no sé, no entiendo cómo no, estas cosas no las observaron las corporaciones, ¿no? Me parece que antes de publicar debieran haber indicado que Sí, esto no podía estar, ¿no? sí, que hay algunas cosas que son, es decir,
hay cosas que son necesarias, pero no tiene, es muy desprolijo meterlas en la misma licitación junto con otras cosas. Es decir, que no corresponda, que no sea de dragado y balizamiento, no quiere decir que no se necesiten, pero si se necesitan, el tema de las comunicaciones la tendría que ser el Ministerio de Seguridad. Eh, y el tema de las otras actividades, los otros servicios, se tendrían, en mi opinión, se tendrían que hacer en forma separada, porque son otros, primero, porque son otros plazos y además el contratista debe tener otro tipo de calificación. Es Totalmente. decir, cualquiera de los contratistas que se van, de los candidatos, mejor dicho, que se van a presentar, ninguno de ellos tiene experiencia en ahorro, ninguno Mm. tiene experiencia en extracción de cascos, ninguno tiene experiencia en comunicaciones, ninguno tiene experiencia en los temas tecnológicos, de previsión de tráfico, son otras cosas. Entonces, si somos tan estrictos con las capacidades técnicas del contratista en todo lo que se refiere a actividades de dragado y balizamiento, ¿por qué no tenemos la misma exigencia para con las actividades que no son dragado y balizamiento? Lo metemos todo en un paquete ahí, una bolsa que no se ve en el asiento de atrás y, y parece que eso no es importante, pero eso ya le colgó $3 por tonelada ya durante 25 años a la producción argentina. Eso desde ya. Entonces, y bueno, y eso dispara un montón de cosas, ¿no? Eh, Porque todo eso va a terminar, todo eso se termina pasando a costos de alguna Mm. cosa. Sí, sí, Algún y lo costo se paga, va. y lo va a pagar el productor, ninguna duda, Claro, no hay otra alternativa. el productor, el importador, el Ah, exportador, alguien lo pueden paga. ser, es decir, van a ir en los contenedores, van a ir esos $3 por tonelada, se van a ir pegados desde ya. Desde mayo, desde cuando empiece el contrato nuevo, van a ir ahí. Eso es Ahora, querido amigo, a ver, para ir cerrando el programa, te voy a meter en un aprieto. A ver, el valor del peaje que estaban cobrando Yandenul estaba en 4.30, ¿no? 4.30 por tonelada, ¿no? tonelada de registro. Sí, Sí. señor. Pero creo que le pagaban las obras a 7.17 y eso generó esta deuda monstruosa de 100 millones, 90 y pico de millones que querían rescatar con esta obra. Ahora, ¿cuál va a ser la tarifa? Decime tu predicción, a ver. Eh, bueno, perdón, me parece. No quiero corregirte porque vos sabés más que yo, pero me parece que esos 90 millones se juntaron en parte en el gobierno de Alberto Fernández, pero creo que viene parte también de aquellos subsidios suspendidos. Había un subsidio anual, vos sabrás más que yo de esto, Sí, sí. que en un momento se suspendió. Sí, pero se Eh, actualizó la tarifa años atrás, ¿eh? Esta fue una de sí, las actualizaciones, ¿no? entonces, ¿cuándo se actualizó? Que dijeron que por un tema de emergencia económica, hubo un decreto de emergencia económica y en base a eso se respaldaron en dejar de pagar esos subsidios mensuales, había un valor anual. Eh, eso, eso generó una deuda, le generó un crédito al contratista y creo que parte de los 90 millones son eso. Pero eso es anecdótico, ¿no? Es simplemente para aclarar un poco y no dejarlo pasar. Ahora, ¿cuál va a ser la Yo creo que la tarifa? tarifa, Eh, ¿eh? ¿Cuál va a ser la tarifa? A ver, Creo que la tarifa no debe, no va a cambiar mucho. Primero porque hay un tope inferior. Entonces no va a cambiar demasiado. Al principio no va a cambiar porque se van a mantener en los 36. Así que durante 2, 3 años en dólares la tarifa se va a mantener. Y después sí. Es muy probable que aumente. De hecho, por ejemplo, la tarifa del peaje de Santa Fe al norte,
que es la tarifa que miran todos los transportistas fluviales, incluso los feeders que van a Montevideo, porque todo tiene menos de 15 pies de calado. Todo lo que tenga menos de 15 pies de calado no paga la parte de dragado, paga solo balizamiento. Se va a mantener en 1,30, un dólar 30 por tonelada de registro. Ah, Incluso está así en el pliego. Los coeficientes deben calcularse de forma tal que se siga manteniendo en 1,30. Así que esa tarifa de ese no peaje cambia. no va a cambiar. Por lo tanto, a mí me parece que no van a cambiar demasiado los valores. O sea, Eh, no van a estar arriba de 5, no lo ves. no, 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 no. Ahora no, ahora no. Mm. Eh, Y después veremos. y después probablemente sí, si comienzan las profundizaciones, sí. Bueno, querido amigo, la verdad que me ha sido muy grato charlar con un amigo, con un profesional como vos, habiendo tanta gente inteligente, tanta gente idónea, que sigamos eligiendo funcionarios incapaces, esto me asusta. Pero bueno, sigamos luchando, querido amigo, y me despido con el final del cierre del último episodio, agradeciendo a Gustavo y bueno, ya tenemos 3 firmas que vamos a tener mucha información en los próximos 2 o 3 meses, ¿no? Sin duda, ¿no? Sí, sí, van a ser meses interesantes para analizar y veremos cómo salen, cómo son las propuestas. Y bueno, el agradecido soy yo, Jorgito querido. Un placer como siempre. Muchas gracias por tus inmerecidas ponderaciones. Y gracias al equipo ahí de toda la gente, todo el equipo técnico que está atrás tuyo, Nicolás, que hoy no estuvo, pero un abrazo a todos también, a todos los amigos. Bueno, Nico, abrazo, espero que te guste, salió un programón. Abrazo enorme, Gustavo. Chau, chau. Gracias igualmente, abrazo a todos. Gracias.